Bienvenidos al episodio número 3. Recordemos que estamos buscando impulsarte para que tú desafíes tus límites, cuestiones todo lo establecido y lideres con firmeza. Así que aquí estamos para contigo, Alfredo Luna y mi compañero y amigo Juan Mauricio Krelfli, y juntos te retamos a que te lances con nosotros desde la tercera cuerda. Hoy tenemos realmente un invitado muy interesante, Alfredo, experto en temas de creatividad, de procesos creativos e innovación. Sí, un tema muy importante para el liderazgo. Sí, de hecho Alejandro nos acompañará en este episodio número 3 y en el episodio número 4 para hablar justamente, como lo acabas de mencionar, sobre la creatividad y la innovación en un entorno empresarial. Es correcto. En la entrevista de hoy nos enfocaremos en los fundamentos del pensamiento creativo y cómo se puede aplicar en cualquier área de una empresa. Fíjate que la visión de Alejandro me gustó mucho, como lo van a ver nuestros amigos, porque él habla de una creatividad que todos tenemos, que se genera de una capacidad natural, pero que se puede desarrollar. Aunque, lamentablemente, y esto hay que tener las antenas muy puestas, porque el sistema en el cual nos desarrollamos, el sistema en el cual nos educamos, están diseñados para coartar esta creatividad que todos tenemos. Y eso nos lleva a un concepto que a mí me impactó mucho cuando lo entrevistamos, que enfatizó a lo largo de la entrevista, que es el término pereza mental. Según Alejandro, muchas personas evitan pensar de manera creativa simplemente por comodidad. Es crucial que los líderes empresariales aprendan a desbloquear este potencial en sus equipos. Me impactó mucho. Pereza mental, por favor. Pero es lo que se está ahorita propagando y es la tecnología como la estamos utilizando, está provocando cada vez más que nuestros jóvenes coarten sus cualidades de naturaleza creativa, porque ahora todo lo quieren hacer con ChatGPT o con inteligencia artificial y dejan de usar sus neuronas, dejan de hacer prácticas para hacer esas conexiones que generan la plasticidad del cerebro. Algo que me llamó mucho la atención y que me gustó es cómo él habla o su visión de la empatía que se necesita para poder ver las cosas desde otras perspectivas, no solamente en los pies de los otros, que es la definición tradicional de la empatía, sino desde diferentes posiciones para buscar diferentes maneras de enfocar los problemas. Eso sí. me agradó mucho. Y por otro lado, a mí también me llamó mucho la atención, algo que me agrada y lo he practicado cuando trabajo con diversos equipos, es el papel del humor y la disposición a hacer preguntas absurdas como una manera de liberar la creatividad. Yo regularmente hago este énfasis del humor en este sentido. Es útil y bueno manejar el humor en nuestro día a día, siempre y cuando no vaya en contra de la integridad y del tema de la persona. Es decir, no puedo bromear y no debo generar humor afectando o burlándome de alguien, agrediendo a alguien. Lo que es muy interesante y me ha funcionado muy bien el tema del humor es reírnos de situaciones. Incluso reírse pasadas. de uno mismo. Es correcto. Porque eso hace que el ego se ablande y podamos ser realmente un poco más de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Sí, porque cuando dejamos de juzgar nuestro Exacto. comportamiento, nuestras ideas y las de los demás, vamos a encontrar soluciones inesperadas. Correcto. Decía Alejandro. Cambiamos, ¿no? Salimos del pensamiento establecido, ¿no? De pensar, como decimos, adentro de la caja. Fíjate me gustaría invitar a que pongan mucha atención a la entrevista, porque Alejandro va a dar consejos prácticos Muy práctico. que han pasado en organizaciones donde él ha colaborado. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el de los niños, que ayudan a generar todo un cambio en una industria automotriz, o el de cómo utilizó los cómics para poder definir los valores y la misión de una empresa. O sea, pongan mucha atención porque hay ejemplos muy prácticos que ya se han hecho con cosas muy sencillas. Sí, definitivamente eso es lo que necesitamos en las empresas.
en la actualidad. Y regreso a la idea de las pymes. Muchas veces los líderes, los dueños de las pequeñas y medianas empresas, están enfocados tanto en la operación, porque así es como inician las pymes, ¿no? Cuando hay una persona que tiene una idea, tiene un objetivo, pero conforme van creciendo, se siguen manejando de la misma manera y no dan espacio para el tema de la creatividad. Y es importante que generemos un entorno, es decir, dentro de nuestras empresas, donde se fomente la creatividad y que sea parte del ADN de la misma empresa. ¿Te parece si vamos a tu sección favorita de la entrevista en la tercera cuerda? Alejandro Ochoa, destacado caricaturista e ilustrador tapatío con más de 25 años de experiencia en comunicación visual. Ha colaborado con grandes empresas e instituciones como Coca-Cola, Film de Guadalajara y UNICEF. Su obra ha sido expuesta tanto en México como en el extranjero. Reconocido por su tira cómica Escuincles, publicada diariamente en Grupo Milenio. Alejandro ha dejado su huella en el mundo del arte con más de 40 exposiciones. Es un honor tenerlo con nosotros en este episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección tan importante en nuestro programa, La Tercera Cuerda. Muy bien. Es la entrevista. Como regularmente estamos compartiendo con ustedes la experiencia y el conocimiento de extraordinarios invitados con una gran trayectoria en el mundo empresarial y social. Y hoy tenemos un invitado que Juan Mauricio nos va a presentar en esta ocasión. Hoy vamos a subir a la tercera cuerda con nosotros a Alejandro Ochoa Villaseñor. Como lo escucharon en la semblanza previa, Alejandro es un vinculador de proyectos creativos, ha participado en diferentes procesos de innovación que ya tendremos oportunidad de platicar en estos 2 episodios en los que tendremos a Alejandro aquí listo para arrojarse con nosotros desde la tercera cuerda. Y me gustaría empezar preguntándote, Alejandro, desde tu experiencia, más que la parte académica, que también tienes ahí un currículum importante, ¿cuáles son los fundamentos del pensamiento creativo, en tu opinión, o desde lo que tú has vivido en tus propios proyectos y procesos de negocio? Pues mira, sin entrar, bueno, primero buenas a los dos. ¿Cómo están? Y gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues mira, más que entrar en algo teórico y todo ese rollo, a mí, desde mi experiencia, lo que me estás preguntando es que yo siento que en general la sociedad está como dormida, ¿no? Y no trabaja, o sea, no saca sus ideas fuera de la caja, como se dice, ¿no? O sea, no pone empeño en hacer lo que hace comúnmente, pero ahora tratándolo de hacer de una manera creativa, o en el caso pues empresarial de innovar en sus empresas, ¿no? Entonces, pues yo diría que en mi experiencia lo que me ha gustado mucho es trabajar desde la universidad con jóvenes para desde muy pequeños, por así decirlo, o sea, todavía no son empresarios ni nada, o sea, están empezando sus proyectos, ya algunos trabajan con el papá y todo eso. Empezar a decirles, a despertarles esa inquietud de ver pues no sé, sus procesos de trabajo, la vida común, la vida cotidiana, de una manera creativa. Desde innovadora. otra perspectiva, desde otra forma de entender la misma cotidianeidad de nuestros proyectos, de nuestras organizaciones. Decíamos, Alfredo, en la plática previa, que la creatividad es algo natural del individuo, pero ¿qué pasa? ¿En qué momento se coarta esa naturaleza y se bloquea? Como dice Alejandro, ¿no? Ya es increíble que en las universidades o en la educación, no hablaremos hoy del sistema educativo, pero se va perdiendo esa facultad, nos enfocamos más al pensamiento racional, al tema cognitivo, pero ¿en dónde se bloquea el pensamiento creativo, Alfredo? Pues regularmente, y se ha dicho desde diferentes enfoques y con base en diferentes estudios, que el ser humano, de momento en que va empezando a desarrollarse, pues es creativo. Y ustedes es muy común, se dan cuenta, nos damos cuenta cómo los niños todo preguntan y no tienen pena de preguntar, no tienen pena que la gente les vaya se vaya a burlar de ellos de forma natural. Son curiosos.
pero a través de la relación que vamos teniendo con nuestros papás y con nuestros maestros, pues se va coartando esa curiosidad, que yo creo que esa es la base de la creatividad. Sí. El que el ser humano sea curioso, ¿por qué sucede esto? Y si lo viéramos desde otra forma y si lo hiciéramos este experimento con este otro elemento, realmente, ¿qué es lo que pasaría? Oye, a ver, por lo que te estoy escuchando, a ver si está de acuerdo nuestro invitado, la creatividad... Ah, ok. Perdón, aquí teníamos una llamada que no podemos atender en este momento. Una llamada de nuestro público. Sí, las atenderemos un poquito más tarde. Así es. Entonces, la forma de trabajar el pensamiento creativo tiene que ver con desbloquear algo que de entrada deberíamos nosotros de poder desarrollar desde nuestra propia naturaleza. Alejandro, ¿qué nos puede ayudar para desbloquear ese pensamiento creativo? Pues es que ahí lo dice la palabra pensamiento. La gente le da flojera pensar. Wow. Desde ahí. Ese es lo básico. Aula de clase llena, jóvenes de 20 años con todo así, la perspectiva para decir y crear, y les da flojera pensar. Pensar incluye lo que tú comentaste al principio, preguntarse, cuestionarse, ¿no? Porque esto, o sea, lo quieren todo, como dicen, peladito en la boca. Bueno, con las aplicaciones ya no hay que hacer mucho esfuerzo. Todo. Entonces, un elemento que bloquea esa naturaleza es La flojera. la pereza mental. Pereza mental. O sea, la creatividad es algo que hay que trabajar. ¿Qué otra cosa va generando que entremos? Hablaba Alejandro de que se limita el pensamiento creativo cuando pensamos desde adentro de la caja. Nos vamos metiendo inconsciente y conscientemente desde el sistema educativo a una caja y luego queremos llegar a las organizaciones y hacer innovación. ¿Qué otras cosas hacen que estemos viviendo adentro de esa caja? Mira, el design thinking es una metodología para desarrollar la innovación, ¿no? Uno de los elementos es la investigación. O sea, cuando tú te pones a investigar sobre el tema que quieras, te van a empezar a surgir dudas y cuestionarte. Punto número 1, a la gente en general le da flojera investigar sobre el tema. O sea, es como te llega un meme y ya, lo pasas. Ah, sí. Ni siquiera investigas si es de veras. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente tiene flojera mental de todo. Punto 1, en el design thinking es informar. Entre más información tengas, más capacidad vas a tener para desarrollar X. Y esa información la puedes adquirir desde yendo a una biblioteca, leyendo, bla, bla, bla. Pero otra es la empatía. Es uno de los puntos del design thinking, que quiere decir ponerte en los zapatos de los demás, ¿sí? Esa parte es algo que la gente en general no hace. O sea, estás en una zona de confort en la que no te dan ganas ni de pensar, ni de cuestionarte y que todo siga igual. Vamos a hablar un poquito de la empatía. A ver, queremos diseñar proyectos novedosos, generar disrupción e innovación desde los escritorios con los supersabios en las empresas. ¿Y quién va a preguntarle al mercado qué es lo que ellos quieren, desean o necesitan? Las necesidades no satisfechas. Aunque dijera Steve Jobs que la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Que sería un tema que habríamos que debatir. Sin embargo, hay organizaciones cívicas, religiosas, políticas, que cuando hay una desgracia van a los lugares de la inundación o del temblor llevándoles la ayuda que se consigue. Y la gente dice, es que yo no necesito eso. Lo que necesito es esto y nadie nos atiende en lo que realmente estamos necesitando. Eso pasa en las organizaciones cuando tenemos la conciencia social, ¿no, Alfredo? Sí, claro. Estuvo de moda y qué bueno tener cierta responsabilidad social en la empresa, pero trabaja un poco así, sin esa falta de empatía para ver qué es lo que realmente necesita la comunidad. ¿Tienes algún ejemplo o te hace sentido eso que comenta Alejandro? Sí, me hace sentido porque finalmente muchas veces regresamos al punto original donde creemos que tenemos la verdad absoluta y que nosotros lo que definamos que el otro necesita y que la percepción que tenemos, eso es lo que tengo que hacer. Sin investigar, como acabas de mencionar. Y esto me trae a mi mente un tema bastante interesante que leí no hace mucho tiempo en una revista de Harvard Business Review, donde daban un giro al tema de las famosas lluvias de ideas. Decía el autor, a ver, muchas veces la gente ya llega con ideas preconcebidas,
Pero aquí el tema es que justamente limitas esa creatividad o limitas esa innovación para resolver el problema porque ya traes ideas y él propone, en lugar de hacer una lluvia de ideas, haz una lluvia de preguntas. O sea, haz una lluvia de preguntas y dice, dedícale 4 minutos. ¿Tienes un problema que quieres resolver? Dedícale 4 minutos a que todos avienten preguntas. Y al ir aventando preguntas, con la misma premisa de la lluvia de ideas, por más absurda que te parezca la pregunta, apúntala y analícenla. Y va a haber a veces una situación donde se van a tener que ir a buscar las respuestas a investigar. Y después regresar y traer a la mesa respuestas. Y muy posiblemente ahí van a encontrar la respuesta que están buscando. Una solución. Exactamente. Y a veces no tienes que salir ni del cuarto, pero tienes que reenfocar la forma de analizar. Ahora, salirte de lo que estás viendo o percibiendo y ver, ya tenemos una forma de empezar a trabajar la pereza mental, que es uno de los fundamentos que nos propone Alejandro a revisar. La empatía, o sea, sal y revisa cuáles son las verdaderas necesidades. ¿Tú querías agregar algo más, Alex? De lo que estaba, se me fue, por estar oyendo, se me fue. Sí, no. Bueno, cámbiale. ¿Qué otra cosa inhibe o bloquea nuestra creatividad natural? Porque estoy entendiendo, ahorita estamos viendo qué lo inhibe, qué lo bloquea. Pero dijiste al principio que esto es algo que tenemos en nuestra naturaleza. Entonces, por lo tanto, es algo que se puede desbloquear, se puede recuperar, se puede potenciar. Es que decía Alfredo, sí, pero decía que las preguntas, o sea, la nueva forma de hacer lluvia de ideas, en algunos de los ejercicios que hicimos, eso lo hicimos en la Fountis Academy en Holanda con los estudiantes y fue genial, era de pregunta, ¿no? Y luego planear respuestas, ¿no? Pero lo más padre era planear respuestas que no tienen nada que ver con lo cotidiano. Con lo que ya conoces. Diferentes. Sí. Entonces, el cerebro empieza a preguntarse cosas. Eso era lo que quería decir. Que como que no tienes... Empiezas a decir como... No importa de que diga uno locuras, pero locuras. El desarmador es la pregunta. El desarmador es la pregunta, pero además empezar a decir burradas, o sea... Sin juicio. Sin juicio. Importantísimo en la creatividad, en la lluvia de ideas, sin juicio. Puede ser chistosa y te puedes reír, pero sin agredir al otro. O sea, es muy, muy importante, ¿no? En los ejercicios. Pero el detonador es la pregunta y la respuesta fuera de la caja. O sea, lo más diferente que se te pueda ocurrir. Libre. Y lo que nos limita, entendiendo lo que está diciendo Alejandro y lo que comentabas, es que uno de los bloqueos es lo que llamamos el ego. Porque el ego es me siento exhibido, me siento expuesto. ¿A qué dirán de esta idea que se me acaba de ocurrir? Bueno, es el miedo. Es el miedo. El miedo es uno de los factores que no... Digo, para muestra basta ¿qué? Muestra... Un botón. A mí me daba miedo sacar mis caricaturas. ¿Y quién se las llevó a un editor? Juan. Fuiste debajo de mi cama a sacar mis caricaturas. A mí me daba miedo. Ya hasta que estuvieron con un editor... O sea, ya platicaremos esa anécdota en la feria del libro. El miedo es uno de los principales problemas para poder desarrollar la creatividad y la innovación. El ritmo que llevamos es que presentamos un bloqueo y cómo desbloquearlo. Cómo en una organización desbloqueamos el miedo. Porque hay miedo en las empresas muchísimo. A opinar, a colaborar, si me corren, si el jefe no está de acuerdo. ¿Cómo lo podemos hacer, Alfredo? Tenemos varios ejemplos. Sí, no, definitivamente tenemos que empezar a trabajar con las cabezas de la empresa. Claro. A través de un proceso tal vez de coaching, en el cual tú eres experto, para poder lograr que la persona, influir en la persona y vaya cambiando su forma, su mentalidad. Porque desde ahí, como decíamos en días pasados, la empresa no va a crecer más que hasta donde crezca su líder, decías anteriormente. Sí. Sí, Alex. Algo bien importante. Existe, creo que en la gran mayoría de las personas, un complejo de inferioridad dentro de una empresa, que es así como que está mi jefe porque está arriba y porque es mejor. Y el jefe dice, no, pues el dueño es más mejor. Sí, claro. Sí. Pero como el dueño es franquicia, entonces el de la franquicia es más bueno, ¿no? O sea, y somos nos vamos siendo chiquitos, ¿no? Si tú le dices a un empleado medio, digo, lo he visto en la realidad, oye, trata de cambiar esto. ¿Qué ves en tu
en tu espacio de trabajo que pudieras cambiar para mejorar la empresa, en muchas, y te lo digo por experiencia de mis alumnos, no se puede porque ya viene empaquetado desde Suiza en la licencia, ¿no? Ese pudiera ser otro punto de bloqueo. Estamos tan estructurados que nos rendimos a los procesos. Sí. Y muchas veces pensamos que el proceso así es inviolable. Inviolable. No nos damos cuenta que las circunstancias cambian. Así es. Y también los procesos necesitan cambiar. Decíamos, uno de los libros que ya recomendaremos es, primero hay que romper todas las reglas. Bueno, hay que romper reglas. No las puedes romper si no las tienes. Pero bueno, sí. Hay que entender que el proceso no es algo talado en piedra. Tenemos la experiencia contigo, Alfredo, de otra muy buena herramienta que nos ha ayudado en las organizaciones con los clubes de lectura. Correcto. Donde las personas empiezan a pensar fuera de la caja porque empiezan a leer cosas que ni siquiera tienen que ver con su industria y empiezan a discutir y a ver cómo eso genera una analogía con los problemas que tienen. ¿Es así? Sí, de hecho, algo muy importante que manejamos en los grupos de lectura empresarial, que tenemos empresas donde llevamos en un 6º libro y se va midiendo el avance y los cambios que vamos haciendo a raíz de que la gente empieza a captar cosas muy interesantes conforme va leyendo. Y aquí hay un tema bien interesante cuando hablamos de leer. A veces la gente dice, no, pero es que eso sucedió en tal año y el autor y las circunstancias. Efectivamente. O sea, aquí hay 2 palabritas que me gusta mucho enfatizar, que son adaptar y adoptar. Son 2 palabras similares en su escritura, con una sola letra que cambia. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, un libro de negocios, no tienes que adoptar lo que estás leyendo, porque todo es diferente. Las circunstancias son diferentes, el país es diferente, el año, la época, tu industria, pero sí puedes sacar muchos elementos que te pueden ayudar a adaptar ideas o conceptos. O sea, porque no todo tiene que salir de la nada. Cabeza, sí. O sea, no tiene que salir. O sea, puedes construir sobre lo que ya está construido. Claro. Entonces, no estamos inventando todo. Es correcto. Creatividad no es inventar todo. A veces es encontrar algo que embona. ¿Es así? Embona, sí, claro. Puedes tener algo que ya funciona y dices, tengo que mejorarlo. Conoces otro tipo de procesos y a ver cómo puedo cuadrar para que sea mejor. ¿Tienes un ejemplo de alguna de los proyectos que has estado trabajando? Pues no, pero sí, no. O sea, haz de cuenta, a lo que quería terminar era un poco la idea. Sí. Por ejemplo, usar el humor. Sí, o sea, el humor como que lo vemos allá en los comediantes nada más, ¿no? O contar chistes. Pero cuando en una empresa metes humor en general, cambia el estado de ánimo de las personas. Claro. Se trabaja mejor, por ejemplo, ¿no? Pues, es que sí tengo muchos ejemplos. Alguna vez en una empresa de refresco, muy grande, y estoy hablando de hace 20 años, justo hace 20 años, difundieron su misión, visión, valores de una forma. A la hora de la hora no pudieron cumplir la visión porque quedaba muy grande a lo que era la realidad. Y tuvieron que volver a educar a 17,000 empleados. Eran muchísimos. Wow. Una gran empresa. Entonces, empezaron con que, ¿cómo le vamos a hacer? Todos a un salón y todos y bueno, optaron por cómics. Porque aparte es un nivel operativo, ¿no? En ese tipo de organización. Desde el gerente hasta todos. Todos. ¿no? Todos. Entonces, fue algo nuevo en ese momento, que una empresa, todos recibieran cómics, que todos recibieron, fíjate, eso fue una idea muy buena, una caja con un cómic. Y al final de los 30 cómics, no sé cuánto, fue gente de la empresa a las casas y estaba la caja llena de cómics. Y le preguntaban a la mamá y al hijo, oye, ¿lo leíste? Sí, claro. O sea, no nomás cuando los boletines instituciones casi nadie los lee. Ajá, así exactamente. Entonces, todo lo cambiaron, fueron 2-3 años con pura caricatura. Entonces, cambiaron un proceso completamente de tener todo con memos, todo escrito, todo a caricaturas. Y bueno, fue así como que... Y como un problema se convierte en una oportunidad. Pero había miedo. Ahorita que dices el humor es el desarmador más eficiente contra el ego. Porque cuando somos capaces de reírnos de nosotros mismos y darnos cuenta que no tenemos toda la razón, nos abrimos a los pensamientos de los demás. Ajá. Y lo que tú decías también, poder hablar sin emitir juicios. O sea, saber que no vas a ser juzgado por lo que digas, porque todo el mundo tenemos derecho a decir cualquier cosa. Y normalmente la inteligencia racional tiene ciertos límites. Uh-huh.
Cuando salimos de la parte racional, empezamos a ver otras perspectivas, ¿no? Así es. Que es algo que se hace en las facilitaciones, por ejemplo, en los trabajos de grupo, ¿no? Y algo bien importante, no todas las soluciones vienen de la cabeza, de la dirección, de los mandos más altos. ¿Por qué? Hemos encontrado que las soluciones vienen de la gente que está más cerca del cliente, del mercado, ¿no? Claro, pues finalmente son los que conocen de primera mano las objeciones, las necesidades, las reacciones, y muchas veces también en situaciones internas de las empresas, y justamente lo veía el día de ayer en una empresa donde un colaborador le dice a la dueña, vaya, le dice, es que ustedes pues no saben exactamente el día a día que nosotros vivimos. Y entonces nosotros estamos viviendo esto, esto y esto y esto, y por eso yo quiero comentarles o retroalimentarles sobre estas situaciones. El que vive con el problema muy probablemente tiene las mejores ideas de la solución. ¿Es así? Sí, y justamente le hice una pregunta muy particular a esta persona. Le llamamos para analizar un tema y le dije, son el dueño y la dueña, pero estaba solamente ella, es un matrimonio, y le dije, bueno, si tú fueras tal o tal, o sea, las dos personas, cualquiera de las dos personas, ¿cómo solucionarías esta situación? Y dijo algo muy fuerte, muy intenso, muy objetivo, con lo que inclusive los dueños estaban batallando un poquito para poder decidir en ese sentido. Pero lo escucharon de uno de los colaboradores de menor rango, de menor nivel. Y yo le dije específicamente, ¿cómo lo solucionarías? Traté de no influir de una manera tendenciosa con mi pregunta. Fue una pregunta abierta. Y él dio con la solución o compartió sobre la cual ya estaban analizando los dueños, pero estaban dudando. Es que hablando del liderazgo integral, 6.0, como lo hemos llamado, una de las cualidades que requiere el nuevo líder es ser honesto consigo mismo y darse cuenta que no tiene todas las respuestas. El mundo corre muy rápido, ya nos rebasó a todos. Claro. Entonces, se necesita una mente que pueda integrar el talento, las ideas de todos los demás. Entonces, un líder que necesita aprender de todos es un líder fuera de la caja, porque están acostumbrados a tener la voz de mando, esa es la solución, ese es el camino, y como el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Uh-huh. Y hoy se necesita dejarse llevar, pero tener las riendas del propósito, de hacia dónde queremos que nos lleve el talento, para qué queremos la innovación, ¿no? Porque no se puede innovar por innovar, ¿no? Se necesita tener antes para qué necesito innovar. Y entonces, ¿qué más podemos hacer? En tu experiencia, ¿qué otros casos así que dices, estos han sido casos de éxito que me emocionan a mí y son modelo para cualquier otro? Pues mira, a mí me encanta cuando hacemos ejercicios, porque de repente, bueno, desde la universidad, pero en empresas, cuando haces ejercicios de vamos a solucionar este problema, si fueras niño, ¿cómo lo resolverías? O sea, si fueras un niño, ¿cómo resolverías este problema? Entonces empiezan con unas... O sea, para empezar cuesta trabajo hacerte niño, ¿no? Y luego cuando empiezas a decir problemas, le hablo a mi papá y jajaja, y cuando empiezan a salir soluciones increíbles, ¿no? Hay un libro de creo que bueno, es una marca de autos muy grande en Alemania, y hablaron es un caso pues de los de innovación, ¿no? No voy a decir marca ni nada, pero una marca que tenía que abrir otra planta porque ya tenían 2 turnos. Eso fue así como en los 70s, ¿no? En los 80s. Ya tenían trabajo en la mañana y en la tarde. Entonces decidieron abrir otra planta en otra ciudad para tener en la mañana y en la tarde. Entonces, que hicieron un focus group con niños, les dijeron, oigan, ¿cómo le hacemos para que haya más trabajo? Pues que trabajen de noche, dijo un niño. Y se salió el turno nocturno. De ahí salió el turno nocturno. Entonces ya no hicieron una planta, o sea, sí, es la idea. Bueno, eso se supone que es un caso de la vida real, ¿no? Pero lo interesante es de dónde vino, de un focus group con niños. Sí, claro. Y así dijeron un montón de ingenuidades. Y eso, a la hora que los adultos dijeron, ahí está la respuesta, ¿no? Claro. Además, si no me gusta la idea, pues la dijo un niño. Por supuesto. Ellos sí tienen derecho, nosotros ya no. Es correcto. ¿Verdad? Muy bien. Fíjate que una herramienta de coaching que va un poquito con lo que dices, le decimos a la gente, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Todos tenemos un superhéroe favorito, ¿no?
el hombre araña, Superman, ¿no? ¿Qué superpoder quisieras tener? ¿Y qué te diría ese superhéroe que tú quisieras ser en esta situación del problema que estás teniendo? ¿Cómo lo resolvería el hombre araña, la mujer maravilla, qué sé yo, ¿no? Y salen cosas muy locas, pero por eso el líder necesita tener la visión más allá del problema para poder integrar las posibles... O sea, van a salir muchas cosas que no se pueden implementar, que no van en función, ¿pero de qué? De un propósito, que es donde nos podemos vincular, ¿no? Así es. No sé si quieres platicar también el ejemplo, porque vamos a hablar un poquito del tema social, de cómo las empresas han dividido su responsabilidad de negocios con la social. Ya entraremos a ese tema, pero me gustó mucho un ejemplo que nos diste de lo que hicieron en Holanda para integrar a los migrantes, ¿te acuerdas? Sí. No sé si nos quieres comentar un poquito de eso. Es un programa muy interesante, se llama Monique Zip, y ella trabaja en Fontis Academy of Innovación, una cosa así. Es un lugar ahí en Tilburg, se llama la ciudad. Y lo que hicieron fue, el grupo de ellos les gusta mucho la música clásica. Entonces hicieron un grupo del violín y, bueno, todo o sea, eran 6, 7 amigos que tenían así como su grupito, ¿no? Entonces lo que hacían ellos iban a los edificios, o sea, son edificios multifamiliares, ¿no? En esos edificios multifamiliares a los que iban vivía la gran mayoría de refugiados, o sea, o migrantes. Gente, pues ahora sí que casi todos vienen de África, gustan de Italia, pero acaban allá en Holanda, en Alemania, ¿no? Y son muy apartados, o sea, muchos son muy vagos y bueno, andan, pero esos son familias y el gobierno les ayuda y les cuesta mucho trabajo integrarse. Y la idea de Monique, bueno, pues la verdad era fantástica, era junto al grupo y se ponían sillas, o sea, sin llegar y preguntar, tenían permiso del gobierno, ¿no? Pero sin llegar y preguntar ponían sillas en algún lugar de ahí del centro, en la jardinera, o sea, en un jardín ahí en los espacios comunes y la gente pues así como que se asomaba por la ventana y qué pasa, ¿no? Y entonces llegaban y empezaban a tocar, pues, no sé, Beethoven, Mozart, no sé, lo que sea. Un concierto dentro de un multifamiliar. Y entonces empezaban a bajar los niños, las mamás, y así como que ¿qué está pasando aquí? Obviamente en otro idioma todos, o sea, como ellos dicen, son ciudadanos del mundo, o sea, todos los idiomas. Entonces, lo que ellos hacían es, ya que los congregaban, mandaban a la policía. No, no es cierto. No, ya que los congregaban, son ideas que creativas. No te Trump. No, ya que llegaban, les ofrecían información de qué era lo que podían hacer para poder integrarse mejor a la sociedad y bla, incluso bla, bla, bla. Que tienen derechos que no conocen. Tienen derechos que no conocen, claro. Y que obligaciones. Se conocieran entre ellos. Y obligaciones, por cierto. Sí, o sea, y no las cumplen, en derechos y obligaciones. Entonces, la música fue el vehículo La música fue el vehículo, exactamente. Para unirlos y para darles a conocer, como tú, los cómics. Conmigo fueron los cómics en la empresa, acá la música. Padrísimo, padrísimo. Alfredo, ¿querías preguntar algo? Bueno, lo que pasa es de que me llama mucho la atención el cómo podemos orientar a los directivos, a los líderes de las empresas, para que traten de crear alguna forma de trabajo recurrente, que se dé seguimiento. El problema muchas veces en las empresas es que surgen algunas ideas de programas de innovación, programas de mejora continua, programas diversos que ayuden a mejorar los productos que se fabrican, el ambiente laboral y demás. Pero he visto en muchas empresas que el gran problema es la falta de seguimiento de las cosas. ¿Cómo podríamos hacer un programa tal vez de innovación apoyados en diversos recursos? En el caso tuyo lo haces de forma extraordinaria, es a través de cómics y a través de diversas de caricaturas. Independientemente de ese vehículo, ¿cómo poder orientar en las experiencias tuyas cómo se ha dado seguimiento para llegar a los resultados que se están buscando, que sean cambios reales? Mira, yo voy a poner un ejemplo de una empresa. ¿Digo nombres? No, ¿verdad? Bueno, no. Si nos van a pagar aquí para el patrocinio. Es una empresa que hubo una crisis, está aquí en Guadalajara, grande,
y el presidente vio que venía una crisis grandísima y tenía que correr a un montón de gente. O sea, te estoy diciendo que si son 500 empleados, tenía que correr a 200, mucho. Entonces los juntó a todos y les dijo, ¿quién se quiere ir? No quiero que se vaya ninguno, ¿qué hacemos? Entonces juntó a todos y les dijo, cada uno va a traer 20 propuestas para bajar costos y de lo que nos gaste, de las ideas buenas, los ahorros, seguramente cumpliremos necesitamos ahorrar tantos $1,000, ¿no? Y fueron sesiones de grupos de 5, creo que fueron como una semana, de que hicieron a un lado el trabajo, lo más posible, o sea, eran horas, y sacaron, no me acuerdo un número, ¿no? Pero voy a decir 500 ideas válidas. Que se podían implementar. La primera fue uno que me preguntó, oigan, ¿cuánto gastamos al año en las páginas estas de publicidad de los libros gruesotes? No voy a decir más. Que ya no existen, por cierto. Que ya no existen, ¿no? Hablando de lo que no se adaptó a los nuevos... Bueno, de la marca esta que no voy a decir, pero de los libros donde venían los teléfonos y se anunciaba a todo el mundo, ¿no? De color amarillo. Y entonces dijeron, gastamos, no voy a inventar, $2.5 millones de pesos al año. Porque ellos pedían el marquito rojo, que era más caro. ¿Cuántos clientes llegaron? Está el tema de la investigación. Ese cuate investigó. ¿Cuántos clientes llegaron por ahí? El directorio. 0. Primer ahorro. Esa fue la número 1, ¿no? Lo cortaron. Y de ahí salvaron el sueldo de tantos empleados, ¿no? Esa misma empresa, que sí tenemos el gusto de conocerla, a él y a su fundador, que es una grandísima persona, que no damos el nombre porque no estamos autorizados por él, si no, encantados lo podríamos hacer. Llegaron a un punto en el cual los directivos, después de haber hecho todo lo posible por llegar al número de ahorro, la crisis fue tan fuerte que aún así se tenía que hacer un recorte muy grande. Y entonces se pusieron de acuerdo en estas sesiones que comenta Alejandro para decidir que ellos querían bajarse el sueldo a la mitad, para con eso generar que los otros ganaran la mitad de lo que estaban ganando y se quedara el que sí quiera quedar. Y entonces el director, una persona totalmente humana además, les dijo, oigan, ¿y por qué quieren hacer esto? Y la respuesta fue, porque llegamos al consenso de que de estas 200, 300 personas que se van, alguno de ellos puede tener la solución de lo que nos va a sacar adelante como organización. No queremos perder el talento. Uh-huh. Y esa empresa sigue funcionando. Pero contestando a la pregunta que hiciste, fueron implementando unas copias. Para todo eran copias. Para todo era mandar por valija a México. Se acabó. O sea, va un día a la semana, pues ya te ahorraban, ¿no? Que el cliente, muy bien, no le vamos a dejar el servicio, pero se lo vamos a prometer que va a durar 4 días en lugar de 1, ¿no? Porque te van a ahorrar. Y creo que el tema de confiar en los empleados, importantísimo. El miedo volvió ellos, o sea, el jefe decía, vamos a implementarlo, o sea, realmente confío en la gente. Eso pasa mucho, ¿no? Que son ideas muy locas y los patrones les da miedo, no confían, o sea, no hay confianza, no les da miedo. Obviamente son los que arriesgan, ¿no? Pero también si funciona, pues se va al doble, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que... Quiero pensar la vinculación de ese grupo, cómo fue después de superar de esa manera, como dice Alejandro, un tema tan fuerte como ese, ¿no? O sea, la lealtad de tu compañero, cómo te vinculas, no solamente con la empresa, con los que trabajas. Fue tan exitoso que creo que 10 años después seguían sacando ideas de lo mismo. O sea, esto no lo hemos puesto. Ahí vamos, tum, tum, tum. O sea, esa sesión creativa de una semana, de un fin de semana exhaustiva para mejorar, bajar costos, que no vino del dueño, o sea, que vino de la gente que conoce, esa fue la solución. 10 años después. La respuesta que tú buscabas, ¿no? Crear grupos donde los mismos grupos generaron los procesos para después implementarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no son de alguien, ya son tuyos. Sí.
Hablábamos también de otro problema, que es que normalmente los empresarios o quien dirige cualquier tipo de organización, su mirada, su energía está puesta dentro de la organización. Y pensamos que el mundo es lo que nosotros conocemos y lo que vemos. Y se nos olvida que afuera hay gente que tiene problemas parecidos en industrias diferentes y no salimos a ver. ¿Cómo has visto tú ese tipo de situaciones donde dices, a ver, vamos a salirnos de la caja, pero completamente? O sea, vamos a ver la empresa totalmente desde afuera. Vamos a ver el problema desde otra industria. ¿Cómo lo han resuelto? Y como dices tú, no todo se puede adaptar, no todo se puede adoptar. Claro. Sí, aquí los temas tienen, creo yo, que ver con aspectos tan sencillos como el meternos dentro de la caja y pensar que un directivo dentro de una empresa, ahorita me voy hacia afuera de la empresa, su rol es muy diferente de un área a otra. Claro, sus conocimientos técnicos y experiencia pues pueden ser o deben ser en principio, que ahí no está a veces los errores. Oye, soy el director de operaciones, tengo que tener mucha experiencia en operaciones. Soy el director financiero, pues tengo que tener mucha experiencia en finanzas. Ok, hay algo de eso porque tienes que tener conocimiento y contexto, ¿no? Pero el momento donde empezamos a abrirnos un poco más es entender que el directivo tiene un rol esencial, no importa el área en que esté. O sea, que es lograr el máximo resultado con los recursos que la empresa le provee. Uh-huh. O sea, si lo vemos así en ese sentido, podemos abrir la visión y si como empresa vemos también que nuestro objetivo es tal, el principal, generar riqueza para los accionistas, no tengo que estar visualizando, como lo acabas de mencionar, siempre la misma industria. Porque al final todos tenemos el mismo objetivo, que es generar más utilidades, generar más flujo de efectivo. Y lo puedo generar de diversas formas, tomando ideas. Es más, me voy a ir al tema de literatura. A mí no me agrada mucho dedicarle tiempo a leer novelas, lo confieso. Sin embargo, algo parecido a las novelas son las autobiografías o las biografías. Uh-huh. Entonces, cuando tú empiezas a leer cosas, empiezas a entender, y voy a dar un ejemplo muy sencillo, me estoy desviando un poquito y te me regreso. Leí la biografía del fundador de Nike. Uh-huh. Entonces, yo estaba pasando por una situación y leo algo en el libro y dice, esta persona, bueno, él mismo dice, tenía un problema legal y yo me fui a buscar a un conocido mío y que no sé qué rollo. Viene a mi mente, yo tenía una necesidad de una asesoría legal. Mi primo, caray. Si no he leído ese parrafito de esa biografía, no se me hubiera ocurrido esto. Es estar en modo, en el modo de percepción. Tener la antena, ¿no? Tener la antena. Todo el tiempo abierta. Sí. ¿No? Y así va a ser, y así va a llegar la creatividad. Y en las empresas, pues va a ser similar. Oye, ¿quieres hacer benchmark? Pues, o benchmarking, pues sí, pero contra los parecidos. No, vete para otros lados, ¿no? Ahora, tenemos otro conocido en común que a mí de hecho, era ejemplo en mis clases. O sea, él de 8 de la mañana a 2 de la tarde se dedicaba a dirigir la empresa, ventas, córrele, compran, lleven, manden. A operar. Todo la parte, ajá. Iba, comía, a las 4 regresaba, creatividad, él solito. Entonces empezaba su creatividad enfocada a cómo mejorar, cómo innovar. En diferentes espacios, ¿eh? ¿Sabes qué? El material del producto. ¿Cómo, no? Empezar a buscar, ¿no? Información con los chinos, con tal. Ya encontré, ¿no? Pero empezaba a pensar, ¿cómo la voy a vender? Preguntas. Sí. ¿Cómo puedo ser mejor lo que hago? ¿Cómo lo hace alguien mejor que yo? ¿Dónde puedo ahorrar? ¿Dónde puedo generar más valor? Ajá. Me quiero acordar ahorita de un ejemplo muy curioso que me tocó en una sesión también con un cliente que le decíamos, él tiene un taller de rectificación de motores. ¿Cómo te imaginas que es un taller de rectificación de motores? O sea, la gente llega, deja su motor y no sabe lo que pasa atrás. ¿Por qué? Porque es trabajar con grasa, con herramienta pesada. La gente se pone una ropa
arriba de su ropa, tiene su ropa como el pintor, ¿no? Que se transforma para pintar porque todo está manchado de pintura. Claro. Decimos, oye, ¿por qué no ves tu empresa como si fuera la sala de cirugía de un hospital? Que en vez de que esté escondido en trastienda el corazón de lo que haces en tu empresa, la gente pueda ver, así como cuando vas a un restaurante y ves la cocina, cómo están guisando, que la gente pueda ver un piso impecable, que los operarios estén en bata blanca, que esté todo... o sea, no se puede trabajar así. Me decía, es que no me imagino eso, es un taller. Lo invitamos a ver un taller mecánico. También no voy a dar nombres, pero el piso rechinaban Brilloso. las llantas. No veías una gota de grasa o de aceite. Te salía un tipo perfectamente bien vestido y era el jefe de mecánicos. Ninguno con las manos sucias. O sea, tú llevabas tu coche y decías, ¿a dónde lo van a meter? El coche obviamente, no sé si salía bien reparado, pero salía impecable. ¿Sabes cuánta gente disfrutaba llevar su coche a ese taller? Sí, claro. Evidentemente, si la factura normal de los talleres era 10 pesos, en este te costaba 12, pero los pagabas con gusto. ¿Por qué? Porque veías algo muy diferente a lo que estabas acostumbrado, ¿no? Entonces, estas son ideas que estamos empezando a revisar, donde cómo nos salimos a la caja, que sin darnos cuenta nos fuimos metiendo desde niños nos dijeron, niño, no pregunte, Sí. porque sí. Así es, porque sí. Porque sí. Y entonces ahora llegan a las empresas y queremos que hablen. Entonces, ¿cómo generamos que la empresa aprenda a escucharse? Pero fíjate, viene viciado desde el modelo de estudio, ¿no? Claro. O sea, la maestra te dice lo que tienes que hacer. Niños, van a abrir la página 23 y vamos a leer esto y van a hacer esto y esto. En la mayoría de las escuelas unas ya brincaron eso. Pero no llegan y le dicen al niño, a ver, al final del año vas a leer esto, tú decides cómo hacerlo y tú, ¿sí me entiendes? Investiga, ¿sí me entiendes? O sea, hay ciertos modelos educativos así, pero la gran mayoría no. Entonces ponle contrata a alguien y dile, vas a llegar aquí y no nada más vas a venir y sentarte aquí y teclear. O sea, quiero que cada vez me propongas cosas para ser mejor. No pasa eso. Hoy hablamos de organizaciones que aprenden y es la tendencia que va a permitir que una organización sobreviva. No vamos a hablar de 100 o de 50 años porque esas empresas muchas están acabando. Uh-huh. De hecho, la tendencia es que más del 80% acaba antes del 2030. Uh-huh. Hoy las empresas que aprenden son las que tienen posibilidad de continuar existiendo aún cambiando su giro original. Claro. Porque nunca vemos la empresa como si fuera algo que va a tener un ciclo donde ya la empresa como tal, pues ahí están los rollos de Kodak, ¿no? Uh-huh. Ahí está Blockbuster. ¿Cuántos ejemplos de esos hay? No, y todo esto se ha ido acabando justamente por innovación, pero por innovación de un grupo muy pequeño sí. de personas que pues han salido de la caja, que han roto paradigmas, que han buscado cómo hacer las mejores cosas y se han subido a la ola de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero es un grupo a nivel mundial pequeñísimo uh-huh. de personas que están trabajando de esa forma y están aprovechando los recursos que ellos mismos han ido generando y creando o co-creando. Ahí está la palabra. Sí, exactamente. Entonces, tenemos que extender pues esa mentalidad, porque al final es una forma de pensar la cual está totalmente limitada. Y si analizamos diversos estudios, diversos documentales y demás, nos damos cuenta, y ahorita lo dijiste, el sistema educativo, no vamos a profundizar en él, pero finalmente orienta a muchas veces, y son tradiciones ya generacionales, a que la persona pues busque un trabajo y permanezca. Ahora puedes decir, bueno, los millennials, los centennials ya no lo ven igual. Sin embargo, en esencia, o sea, y yo tengo familiares millennials que dicen, no, yo sigo deseando tener un trabajo estable por mucho tiempo. A veces se ha estigmatizado a las generaciones, pero cuando tú cuestionas uno a uno, dices, no, yo sí quisiera estar todo el tiempo en una empresa y crecer ahí y ahí permanecer. Entonces, serán excepciones, no serán la regla tal vez,
Pero sigue habiendo esas ideas. Pero ¿qué haces para que tu empresa subsista? O sea, es que creo dijo la palabra importante, co-crear. Porque el líder de antes era contratado por su capacidad y su habilidad y por lo que sabía. Hoy no hay líder que aguante su conocimiento ni su experiencia para lo que demanda la velocidad del mercado. Hoy Sí. el líder es el que es capaz de vincular y desarrollar el talento que tiene en el equipo. Y un poquito lo que tú venías diciendo. O sea, cómo escuchamos las ideas de todos, cómo aprovechamos más allá de lo que yo puedo pensar. Hoy el líder es un líder que de hecho es mucho lo que tú haces ahora que estás en Estados Unidos. Vincular procesos, vincular proyectos y generar procesos de co-creación. Ya no salimos con un producto y lo llevo al mercado a ver quién lo compra. Hoy necesito primero ver, bueno, eso lo hacía fantásticamente Steve Jobs, que decía que la gente no sabía ni lo que quería, pero sí tenía claras las necesidades que estaban latentes que no estaban satisfechas. Y entonces se encontró el Spotify, por ejemplo, o encontró los nuevos talleres de animación digital, de hecho tú estás metido en eso, donde decía, a ver, espérame, si hoy podemos hacer películas con 3 pesos, ¿por qué seguimos pagando 100? ¿No? Hoy, ¿por qué no se beneficia el creador de la música nada más? ¿Qué pasó con las disqueras? Ahora gana el artista. Entonces, él sí vio una necesidad, digamos, le reconozco su visión, ¿no? Y encontrar a la gente que lo hiciera, porque él no hacía los productos que quería que se generaran. Él no los inventaba. La capacidad, a su manera de cómo lo hiciera, de tener un grupo que interpretara cómo Innovando. satisfacer esa necesidad. Es que hoy innovación, hablando de la teoría de la U, ¿no? ¿Qué dice la teoría de la U? Primero, ampliar tus niveles de escucha. Claro. La innovación ya no es una cosa de recomendación o opcional, es una forma de vida. ¿No? Porque la innovación, todo lo que estamos haciendo, tiene un ciclo de vida cada vez más corto, ¿no? Fíjate que, bueno, comentar algo. En el tema también del design thinking, un tema importantísimo es que en una empresa hay un problema, ¿no? Vamos a suponer de que se necesita el ingeniero industrial, ¿no? Entonces nos vamos a juntar para tratar de resolver este problema, ¿no? ¿Quiénes van? Los 5 ingenieros industriales, ¿no? Entonces, bueno, el design thinking lo que propone es que sean multidisciplinarios, ¿sí? Vamos a resolver un problema. Hay un ingeniero industrial, una mamá que trabaja ahí, pero es la de la planta. Hay invitamos a un maestro, o sea, hacer 10 personas. También invitan a los cliente, contadores. Un cliente, un contador. Entonces ponen el problema, oye, no sabemos cómo resolver esto. Y las respuestas no son de un ingeniero industrial. ¿Sí me entiendes? En el caso específico que estoy diciendo. O sea, Sí, claro. Hay una visión general de cómo resolver los Desde problemas. diferentes perspectivas que comentaba Alfredo. Exactamente. Hay un ejemplo padrísimo también en los temas que trabajamos de empresas, de ejemplos de trabajos, donde una empresa que hacía cajas y cosas estas para diferentes movimientos en el mercado, ¿no? Como, bueno, no voy a decir marcas, ¿no? Pero bueno, cajas de esas de plástico que tienen tapa y luego les tienen ruedas y agarraderas. Entonces, había una caja que era la number one, la que más se vendía en el mercado y ellos eran los líderes. Y de repente empezaron a tener competencia y sus ventas empezaron a caer. La caja se seguía moviendo, pero ya había opciones más baratas o con algunas innovaciones en cuanto al producto. Entonces agarró el dueño y dijo, puso la caja en la mesa de juntas, pero hizo exactamente lo que hizo Alejandro. No solamente trajo a los ingenieros, al contador, a la mamá, clientes que antes compraban la caja y dejaron de comprarla. Trajo proveedores de material. Esa es la Trajo chamba. al financiero que les generaba la línea de crédito, no solamente a él, sino a sus proveedores. Y empezaron a ver la caja. A ver, ¿por qué ya no quieren esta caja? Entonces, pues los temas de diseño, no, es que las cajas nuevas tienen agarraderas, tienen rueditas, tienen colores, qué sé yo. Y total llegaron al punto donde el problema para innovar era que su caja quedó siendo obsoleta y cara. Les dieron el crédito que ellos conseguían por los volúmenes a sus proveedores para que pudieran tener un crédito más accesible y darles los materiales con los cuales construir su caja más baratos. Empezaron a ver
con la competencia, qué cosas eran funcionalmente de valor y cuáles no. Y con eso le dieron otra vez vida a la caja. Entonces, lo que dice Alejandro, ¿no? O sea, verlo desde un equipo multidisciplinario y relacionados incluso con el problema, ¿no? Con todo lo que genera el problema, ¿no? Hasta el de logística, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate, algo que es clave, lo que decía Alfredo al principio, las preguntas. O sea, el que no... O sea, si eres el jefe que como llevas 20 años vendiendo en tu local, que llegas, abres la cortina y está igual ahí todo lo que vas a vender y ya te sientas a esperar a que pase el cliente y diario vendes y vas muy bien, está súper bien. Pero la gran mayoría quieren vender más y que ni siquiera se preguntan, o sea, muchos que ni siquiera se preguntan cómo le puedo hacer para vender más, ¿no? O sea, desde ahí empieza el ¿qué más? ¿No? Es el desarmador. Cuando nos contratan en una empresa para procesos de innovación, no nos contratan para darles las respuestas. Nos contratan para hacerles las preguntas. Para generarles el... Porque quien más sabe del problema es el que vive con el problema. Claro. Nosotros de fuera, ¿quiénes somos? Somos facilitadores. Exactamente. Para que ellos mismos encuentren sus respuestas desde otra perspectiva. Nuestra chamba es ponerlos en diferentes áreas donde puedan ver sus temas desde diferentes ópticas. Y la parte más fina, ¿cuál es? Atender los problemas de ellos mismos sin juicios. Porque todo el mundo ya está preetiquetado. La contadora, ¿qué va a decir? ¿No? El señor no tiene ni primaria. Sí, claro. Y ahí hay temas bastante también fuertes e interesantes cuando en un momento determinado hay empresas ya muy formales, medianas, donde tienen una junta de consejo, tienen consejeros y los consejeros son especialistas y expertos en diferentes áreas. Entonces yo digo, ¿por qué si a cierto nivel superior tengo una cúpula donde tengo sillas para consejeros estratégicos de diferentes especialidades y expertos, ¿por qué al bajar todo eso ya se pierde esa idea del equipo multidisciplinario? O sea, acá arriba muy bien, pero pues es muy fácil, podemos decir, planear. Lo complicado es la ejecución. Pero tienes que aprender a ejecutar desde un punto de vista creativo, innovador, multidisciplinario. Y hay una o dos palabras por ahí que son muy comunes, y sobre todo en el tema personal, profesional, donde se dice renovarse o morir. O, oye, tienes que reinventarte. Yo lo he escuchado mucho en el contexto profesional. ¿Pero qué es reinventarte? Reingeniería también, ¿no? Esa palabra de los 80. Pues el reinventarse va pegado con la innovación. Exactamente. Esa es la persona que dice, mi empresa va caminando y va bien y va para arriba, ¿y cómo puedo hacer para que mejore todavía más, no? Entonces, precisamente lo que decía hace rato, te metes a buscar cómo puedo mejorar el proceso, o cómo puedo mejorar los materiales, o cómo puedo mejorar el área de ventas. Sí, en cada ramo todo es mejorable. Todo. Yo te tengo otra pregunta, Alejandro. Híjole. Un poquito ya más en tu persona, ¿no? Con estos temas de creatividad, de innovación. Yo sé que te dedicas desde hace mucho tiempo de una manera fantástica y extraordinaria a hacer proyectos que todos son de innovación, ¿no? O la gran mayoría. Sin embargo, no todos son exitosos. ¿No? Decíamos que el éxito está precedido de muchos fracasos y bueno, es una bonita frase marketera, diríamos, ¿no? Pero en la realidad, ¿cómo has podido lograr hasta donde estás? ¿Con cuántos proyectos no exitosos que te han llevado a otra cosa que no tenías ni planeada, tal vez ni pensada? ¿Cómo ha sido tu experiencia en tu vida, ¿no? Personal, profesional, para poder estar donde hoy estás? Y quiero subrayar que no cualquier persona ha podido llegar a Estados Unidos con una visa de talento, ¿no? Que ni los mismos americanos cuando pasas por la frontera conocen y se toman fotos con él, ¿no? Para que digan, mira, yo estuve con uno, así de. No. Y yo sé que la humildad está por demás en tus cualidades, pero ¿cómo ha sido poder superar proyectos no exitosos? ¿Cómo sacar los aprendizajes que te han llevado hasta donde hoy estás? Pues es que es como la vida, o sea, si no caminas,
te caes. O sea, si no te estás parado ahí, no pasa nada. Te tienes que arriesgar y va a haber unas... Digo, no es que esté todo el tiempo inventando empresas y proyectos, pero hay unos que caminan y otros que no, y empiezan a caminar y hay obstáculos y obstáculos que precisamente para eso es la parte de creatividad y de innovación. O sea, ¿cómo le hago para lo que sigue? ¿Qué sigue? Pues tal cosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues no, digo, vuelvo a lo mismo. La pregunta, o sea, hay quien ni siquiera cuestiona, o sea, es así, como el borras, ¿no? Derecho. O sea, te preguntas a ti mismo. Pues en el equipo, a mí mismo, al equipo, y precisamente un tipo de lluvia de ideas o de tratar de generar caminos nuevos, por dónde nos vamos a ir. O sea, yo creo que es muy común, ¿no? En las empresas, pues, tratar de estar mejorando, cómo le haces. Me contabas, no sé si sea algo de tu receta, por decirlo así, o de tu modo de generar ese modo creativo constante, que todo el tiempo estás o tomando un taller, o oyendo una conferencia, escuchando un audiolibro. O sea, eso influye, eso es importante para ti. Claro, es lo que decía Alfredo. O sea, la frase, de repente estás oyendo, o sea, traes la antena puesta de qué voy a hacer en tal proyecto, cómo le vamos a hacer, y te pones a ver ahí en YouTube una conferencia de X, de TED o de quien sea, y de repente el cuate empieza a decir, no, yo lo que hice fue así, así. Ah, pues no, pues se me hace lógico, y luego le cambias, acaba la conferencia y empieza una entrevista de fulanito con sutanito y dice cosas y empiezas, bueno, en mi caso, y es parte de un proceso creativo, sí, asociar ideas. Entonces dices, eso está ahí, yo pues voy a agarrarle por aquí a ver si pega. A ver si te entiendo bien. Cuando dices una de las soluciones para entrar a un pensamiento creativo y poder tener el modo innovación como una forma de vida, y cuando dices ponerse la antena, no le estamos diciendo a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, bueno, viendo los que se metan al canal de la tercera cuerda, que se compren un sombrero y se compren, ¿no? Y le peguen con Durex, ¿no? Hay que estar atentos. Exactamente. Atentos. Pero la atención no dispersa, sino, a ver, empiezo a buscar cosas que me nutran con cosas diferentes a lo que yo ya conozco. Mira, la creatividad... ¿Esa es la forma de parar la antena? Comprobado, cómo funciona es, tú... quiero hacer un anuncio, ¿no? O sea, ok, ¿de qué es? De leche. Ok, investigo qué es la leche, cómo es la leche que voy a... bla, 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 ¿no? Ya que tengo mucha información, o sea, eso es en un proceso creativo cualquiera, desde publicidad hasta voy a desarrollar tal proyecto, ¿no? Me informo, meto información, leo de lo que hay, oigo entrevistas de plom, y meto información. Una siguiente etapa es la dejas reposar. O sea, te puedes ir a dormir. Una segunda etapa todavía ahí, no es cierto. Después de eso hay que trabajarle. O sea, como ponerlo o sea, todo lo que... La información, ponerla acá abajo y empezar a... como a vaciarla, ajá, como lo hicieron estos grupos que dices de esta empresa que empezaron a escribir las ideas. Escribirla, a bajarla. Por locas que parecieran. Uh-huh. Sí, y todavía son ideas como que pueden ser locas, pueden ser todavía nada, pero es información que vas bajando. Que ya no está en la nube. Regresando ya de esta entrevista que previamente hemos grabado, y la verdad es que, bueno, fue un poquito más extensa de lo normal, porque realmente el tema estaba tan interesante que fuimos avanzando y avanzando y queríamos seguir escuchando qué nos decía Alejandro en todos estos aspectos de la creatividad y de la innovación. Corto, de la creatividad y la innovación. Así que, pues, ¿qué te pareció esta entrevista, Juan? Muy, muy bien, me encantó, pero todavía falta un pedacito, amigos. No se pierdan el siguiente episodio donde vamos a ver todavía lo que falta de esta muy interesante entrevista. Sin embargo, hoy me gustaría, aprovechando este vuelo que traemos con el tema de la innovación y la creatividad, me gustaría escuchar qué libro se te vino a la mente después de haber hecho esta entrevista. ¿Qué nos quieres recomendar, Alfredo? En este episodio número 3 les quiero compartir sobre un libro de Daniel Goleman. Y posiblemente vas a decir, sí, la inteligencia emocional. Pues no. No. Es otro libro de Daniel Goleman que se llama El espíritu creativo, en donde Goleman explora la naturaleza creativa del ser humano, destacando que todos tenemos el potencial para ser creativos,
pero esa creatividad debe cultivarse y desarrollarse, como ya lo hemos estado platicando en la entrevista, en esta primera parte de la entrevista con Alejandro. Así que este libro me parece bastante interesante y muy ad hoc a lo que hemos estado platicando en esta ocasión con Alejandro. Ahí, Goleman analiza cómo factores como el entorno, la educación y la automotivación influyen en el proceso creativo. El libro ofrece estrategias para liberar la creatividad personal y aplicarla en diversos aspectos de la vida cotidiana. Extraordinario libro, El espíritu creativo, de Daniel Goleman. Me encantó la recomendación porque va mucho con los temas que platicamos con Alejandro. Yo hoy les quiero recomendar, si estás de acuerdo, una pregunta para nuestra audiencia conocedora que no es fácil. Es una gran película de un director mexicano ganador de Óscares, Alejandro González Iñárritu, y es una película estelarizada por uno de mis actores favoritos por varias películas que me gustaría recomendarles, pero Michael Keaton hace un excelente papel en la película Birdman. No es una película fácil, incluso hay una crítica desde el punto de vista de la psicología que la considera como la inesperada virtud de la ignorancia. Sin embargo, a mí me gusta más cómo la trama va llevando a tratar de reconquistarse a sí mismo, el actor principal, que es un actor que ha venido a menos después de haber sido un superhéroe que en alguna película tuvo un gran despegue y desarrollo, y con el tiempo queda en el olvido, solamente recordado por aquel papel que hiciera tiempo atrás. Entonces, él trata de reconquistarse a sí mismo a partir de un enfoque narcisista, que normalmente es algo que siempre vamos nosotros a criticar como algo que necesitamos cambiar de nuestra personalidad para poder salir adelante. Y aquí es al revés. Nos propone Alejandro González Iñárritu, por medio de esta película, cómo desde ese enfoque narcisista la persona lo utiliza como un vehículo para tratar de redescubrir su identidad. Entonces, amigos, no es una película fácil, aunque ha sido ganadora de Óscares, pero es una gran película que nos puede ayudar a comprender un poquito estos temas de innovación que hicieron. A mí me gustó mucho y espero que ustedes lo disfruten como yo. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta recomendación, Juan Mauricio. Esa película yo en su momento la vi hace tiempo, ganadora de Óscares, inclusive, y extraordinaria recomendación. Así que les esperamos, llegamos ahorita al fin de este episodio número 3 y les esperamos en nuestro episodio número 4 con la segunda parte de la entrevista de nuestro invitado Alejandro Ochoa Villaseñor. Así es. Muy bien, pues sin más, que tengan una extraordinaria semana y les esperamos en La Tercera Cuerda.